Buenos días, hermanas. Hoy vamos a interrumpir un poco nuestra serie y vamos a ver eh, tanto hoy como mañana dos temas que me es de interés compartirles. Yo sé que algunas de ustedes ya han tomado con el grupo este tema, pero algunas no. Y bueno, el Señor ha puesto en mi corazón el poder también grabar esta enseñanza para que no haya ninguna duda y no seamos participantes de todas estas cosas. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca del Halloween y el Día de Muertos. Y el tema de hoy es así, Halloween y Día de Muertos. ¿Una tradición inofensiva? Bueno, pues vamos a ver, vamos a estudiar. Pues miren, para empezar, muchos defienden esta tradición, el Día de Muertos, no el Halloween, como una tradición mexicana. Pero fíjate que esta tradición del Halloween y del Día de Muertos se ha acomodado, se ha adaptado, pero sus orígenes no son ni americanos ni mexicanos. En realidad, esta costumbre viene de la cultura celta y fue traída a los Estados Unidos hasta el año 1846. En realidad, el Halloween y el Día de Muertos se deriva de una costumbre de pueblos paganos y a México más o menos llegó con la conquista española en el siglo XVI. Entonces no es como que nuestros antiguos hicieran esto, aunque sabemos que, por ejemplo, aquí antes de que llegara la conquista española, con todas las culturas que hubo antes aquí en nuestro territorio mexicano, pues también ya eran bastante dados a andar haciendo cosas desagradables delante de Dios. Pero bueno, vamos a ver. ¿Quiénes eran los celtas? Porque decimos que el Halloween y el Día de Muertos se derivan de una costumbre celta. Y pues miren que los celtas realmente no eran como tal un pueblo, eran realmente un grupo de pueblos, ahorita vamos a ver, que fueron surgiendo ahí más o menos por arribita de lo que es la botita, ¿no? De lo que es Italia hoy en día. Y de ahí, en donde vemos ahí en sus pantallitas el círculo como anaranjadito, es donde surgen y se va extendiendo a sus alrededores, en todas direcciones. Y bueno, decíamos que es un grupo de pueblos que en realidad tuvieron varios idiomas, no solo un idioma. Se cree que más o menos ellos surgieron en el año 700 antes de Cristo. Hay mucha historia sobre los celtas, pero hoy no vamos a estudiar eso, realmente ese no es nuestro tema. Vamos a irnos más a un asunto ideológico acerca de esta cultura. Y como les decía, surgieron en el centro de Europa y se fueron extendiendo hacia todos sus lados y tenían un sistema religioso pagano basado en el druismo. Y es ahí donde vamos a poner mucha atención. La cuestión es que como fue un grupo poderoso que se fue extendiendo, ellos transmitieron sus costumbres y refiriéndonos también a las costumbres religiosas hacia otros pueblos, de tal forma que hoy en día las costumbres sobre el Halloween siguen siendo costumbres que perduraron desde aquellos tiempos y que son costumbres que vienen de los grupos celtas. Vamos a ver un poco sus costumbres religiosas. Hablamos de los druidas. ¿Quiénes son los druidas? Pues los druidas eran sacerdotes. Se consideraban los más sabios del pueblo. Y ellos, en sus costumbres, hacían una asamblea anual en el bosque. Esto es algo importante. Ellos se iban a lo profundo, al oscuro del bosque, para hacer sus reuniones religiosas o sus asambleas cada año. Y en esas asambleas ofrecían sacrificios públicos y privados, y eso incluía sacrificios humanos. Ellos también practicaban la adivinación, la magia, y crearon un horóscopo que ayuda al hombre a conocer su carácter. ¿Y por qué les ponía esto? Porque les digo que sus costumbres todavía se siguen practicando hoy en día por mucha gente. Realmente el satanismo está muy basado en las costumbres celtas.
pues más antiguos que los celtas, es el enemigo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Y básicamente tenían una ideología. Para ellos, el 31 de octubre era fin de año, no como ahorita que nosotros fin de año es 31 de diciembre. No, para ellos no. El 31 de octubre era fin de año porque el 31 de octubre se acaba una estación, la de otoño. Y al terminar, perdón, el verano, perdón. Y al terminar el verano, el 31 de octubre, creían que la línea que une nuestro mundo con el más allá se estrecha tanto que los espíritus pueden pasar a través de ella, saliendo de los cementerios. Pero no solo algunos, sino también los espíritus malos salían a apoderarse de los vivos para resucitar, es decir, para poseerlos. Bueno, ¿qué es esta idea? La idea de ellos es que exactamente el día 31 de octubre había así como que un portal mágico por el cual los espíritus, tanto buenos como malos, podían salir de sus tumbas y venir aquí a andar vagando aquí en el mundo en esta fecha. Entonces, fíjense, como les digo, esta costumbre sigue hoy en día, porque eso es lo que se cree. ¿Qué es lo que se celebra el Día de Muertos? Pues la gente que celebra el Día de Muertos cree que en la fecha que ellos ponen sus ofrendas, es porque sus familiares pueden atravesar ese portal y regresar, ¿verdad? Y visitar, y por eso les ponen comida y les ponen bebida y les ponen las cosas que más les gustaban, le ponen una ofrenda a sus muertos porque piensan que ese día pueden regresar, que ese día están aquí. O bueno, algunos piensan que siempre, ¿no? Y pues siempre están platicando con sus muertos porque piensan que siempre, 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 ellos pueden estar escuchando, ¿no? Pero vamos a ver si eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero bueno, lo que ellos hacían es que para evitar que los espíritus malignos los poseyeran, porque como ellos creían que salían los muertos, pensaban que podían salir buenos y malos, y en los malos incluye brujas, incluye demonios y todo esto, y ellos creían que cuando salían estos, este, ellos podían poseerlos. Entonces, para evitar esto y para, según ellos, confundir a los demonios, ellos sacrificaban animales y con sus pieles ellos se disfrazaban para engañarlos, para hacerles pensar que ellos también eran, pues, espíritus malos. Así ellos pensaban que podían evitar esta posesión. Ujú. Bueno, continuemos. Dice, otra costumbre para evitar, porque aquí qué era lo que tenían ellos, pues tenían miedo, pero ellos mismos estaban metiendo en este mundo del satanismo, del ocultismo, y obviamente había en sus vidas todo tipo de manifestación demoníaca, y por lo cual ellos los tenía atemorizados. Recuerden que yo siempre les he dicho, y la palabra de Dios también nos dice, que Satanás es mentiroso. Y sabemos que una de las armas que él utiliza es el miedo. Y por eso mucha gente hace de todo, por miedo. Entonces, ¿qué es lo que hacían estas personas por miedo? Decía que pasaban a las casas a pedir un niño o una mujer virgen para sacrificarla a esos demonios, para ellos librar ahora sí que su alma. Y si en esa casa donde pasaban, sí se les ofrecía a un niño o a una mujer virgen, entonces ellos en recompensa a esa casa les dejaban un vegetal con una luz adentro. Pero si ellos no aceptaban y si en esa casa donde pasaban ellos no querían darles una mujer o un niño, entonces ellos hacían toda clase de maldades, pero no travesuras, sino maldades. Hacían toda clase de daño a esa familia y a esa casa. Y bueno, a ustedes a qué les recuerda, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué les recuerda. También otra de sus costumbres es que los celtas, todos en general, no nomás los druidas, porque lo que les platicaba anteriormente son los druidas, los sacerdotes. Entonces ahorita en general, los celtas todos
lo que hacían eran que ensuciaban sus casas y las decoraban, pero fíjense con qué, con huesos reales, ¿eh? Con calaveras reales y toda cosa desagradable para espantar a los muertos y evitar que los muertos llegaran a sus casas y fueran poseídos. Bueno, que ponían ellos, no era un adorno, sino era, les digo que por el miedo, ellos ponían todos estos, esqueletos y calaveras y todo para espantar a los espíritus malos y ponían también este vegetal, el cual el druida les había dado, con la luz adentro para que ya no llegara el espíritu malo. Bueno, para ellos, el día 31 de octubre es la fiesta, bueno, para ellos era la fiesta, pero hoy en día, hermanas, sigue siendo la fiesta del que se llama Samhain, que en otras, o su significado, o quién es Samhain, es el Señor de los Muertos. El 31 de octubre es la fiesta del Señor de los Muertos. Y en este día se hacía una fogata para ahuyentar a los fantasmas, ¿verdad? Y ellos se subían principalmente a las montañas y les digo que se metían a lo profundo del bosque y ahí hacían sacrificios. Recuerden que ellos pasaban casa por casa pidiendo una mujer o un niño. Bueno, pues llevaban a sus víctimas a lo profundo del bosque, a lo oscuro del bosque, y ahí mataban a sus víctimas y las sacrificaban ofreciéndolas a este señor. Les digo que estaban teniendo toda clase de manifestaciones demoníacas, pero el día 31 ellos servían a Samhain, el señor de los muertos. ¿Y quién puede ser el señor de los muertos? Sino el mismo Satanás. El mismo Satanás es el señor de los muertos y este era al que le ofrecían, ¿no? Entonces fíjense cómo estaban llenos de temor y les digo, si ustedes se quieren poner a investigar un poco más, investiguen. Esta fecha, el 31 de octubre, sigue siendo una fecha muy especial, muy, muy especial para todo lo que es, para todos los satanistas, para aquellos que les gusta todo esto del ocultismo, de la brujería, el consultar a muertos y todo esto. El 31 de octubre es una fecha muy importante, tanto como el primero y segundo de noviembre. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó es que, como todo, la gente le mueve el morbo, ¿no? Y cuando llegan estos celtas a conquistar otras regiones, recuerden que se fueron yendo del centro de Europa hacia todas las demás regiones, pues lo que fueron llevando a estos celtas, aparte de otras artes, porque muchos dicen, pues como ellos utilizaban el bronce y el hierro como armas. Entonces cuando llegaban a otras tierras, pues fácilmente los conquistaban porque ellos tenían armas forjadas con hierro y los otros no. Se les consideraba un pueblo bárbaro. También tenían, como sabían utilizar el hierro, pues también hacían artículos de bisutería y todo esto, y también fue algo que fueron dejando en otros territorios. Pero obviamente también sus costumbres religiosas, y esto fue lo más grave, ¿no? Lo más grave que fueron dejando todo esto en las otras regiones, en los otros países, ¿no? Y fíjense que en el año 1921 se hizo más popular porque se permitió que el día 31 de octubre fuera el día donde se aceptaba hacer de todo. O sea que podías cometer algún crimen el día 31 de octubre y no tenías que pagar por ese crimen. Entonces tú podías hacer de todo. Pues claro que a la gente perversa, a la gente sin Dios, esto fue algo que le superagradó, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa con el Halloween y la costumbre que trajo aquí. Recuerden que el Día de Muertos llegó aquí a México con la llegada de los españoles. Y con la llegada de los españoles, ¿qué llegó a México? El catolicismo. Pues fíjense que en el año 835, pero ya después de Cristo, hubo un papa llamado Gregorio IV. Este papa era muy, muy satánico.
Y él designó el día 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, lo que en inglés se puede decir como Hallows Eve, que quiere decir víspera de Todos los Santos. Entonces ya después se convirtió en Halloween, ¿no? Se entiende como Halloween, pero antes era All Hallows Eve. Entonces cuando hoy he escuchado que se dice en los lugares católicos que dicen, no, nosotros no celebramos el Halloween, celebramos el Día de Muertos porque, o el Día de Todos los Santos, porque esa es la costumbre que es correcta, ¿no? Esa es la costumbre católica, esa es la costumbre mexicana. Entonces realmente no, realmente si se fijan, viene de este hombre, de este papa que ni siquiera era de aquí del continente americano, era del continente europeo, y que él designó el día 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, y que hoy en día creo que está dividido entre el 1 de noviembre el de los difuntos bebés y el 2 de noviembre los difuntos adultos. Ujú. Pues, pues si ustedes indagan un poquito la vida de este señor llamado, bueno, después nombrado Gregorio IV, pues ustedes van a ver que este hombre tenía muchas costumbres satánicas y que él quiso disfrazar algo satánico como algo santo. Las supuestas intenciones de este papa no fueron seguir con una costumbre celta, porque obvio que eran un pueblo bárbaro, un pueblo pagano, un pueblo que, como les digo, que claramente se sabe que ellos servían al Señor al de la muerte, el Señor de los muertos, a, a Samhain, perdón, y y dije, no, pues él no podía decir abiertamente que lo que quería él era seguir con esta costumbre, y entonces tuvo que hacer una versión, digámoslo así, menos pagana, menos bárbara, para que el pueblo empezara a festejar esta fecha sin darse cuenta que estaba siguiendo una costumbre celta. Bueno, ya a lo que les decía, el 1 de noviembre se celebra la muerte de los santos, y el 2 de noviembre es un día especial en que los muertos que andan en pena salen del cementerio y sus familiares les ponen ofrendas de comida, flores, veladoras, para que les alumbre su camino. Esto es algo muy similar, ¿verdad? Digamos, si no es lo mismo, según este papa no era lo mismo, pero digamos muy similar a las costumbres celtas. Y bueno, ya hoy en día, tristemente, esta costumbre ha alcanzado a los niños, porque esta costumbre se ha disfrazado de diversión. Prácticamente, los adultos, ¿qué hacen? Los adultos ponen sus ofrendas. ¿Y los niños qué hacen? Los niños se disfrazan y salen a pedir calaverita. ¿Dónde está esta similitud? ¿Dónde está la similitud de lo que hacían las costumbres celtas a lo que antes era la costumbre, bueno, a lo que ahora ya es el pedir calaverita, el disfrazarse? ¿Dónde está? Fíjense, si ustedes se recuerdan, hablamos de que estas personas, eh, los druidas, los sacerdotes, iban casa por casa pidiendo una mujer o un niño, ¿no? Y los niños van casa por casa pidiendo, ¿qué? Dulce o travesura, ¿no? Se disfrazaban con pieles de animales para espantar a los espíritus malos, y los niños hoy se disfrazan de brujas, de vampiros, de monstruos, de diablos, de toda clase de, este, de seres monstruosos, ¿no? De toda clase de seres monstruosos. Y también este vegetal que ponían afuera de sus casas no es muy característico con la calabaza que ponen. Y los adornos así siniestros que los celtas hacían por miedo, ahora lo hacen por diversión. La gente adorna sus casas por diversión. La gente pone ofrendas a sus muertos, pone veladoras para que supuestamente sea la luz, cuando vemos que, bueno, la palabra de Dios dice que Jesús es la luz, no una veladora, ¿no? Entonces también
Ahorita vamos a ver qué verdades bíblicas. Me doy un poquito de prisa para no llevarme tanto tiempo, dice. Lo que les decía, es una forma divertida de imitar una costumbre celta. Es que Satanás recuerda que él quiere que esto se siga haciendo, esta costumbre se siga llevando, porque recuerda que el día 31 de octubre es el día donde se celebra al Señor de los Muertos. Y bueno, para que en México no sea tan obvio que es el 31 de octubre, pues vamos a hacerlo 1 y 2 días después, ¿no? También dice que los niños se disfrazan de seres malvados, como les decía, ¿no? Y esta parte del trick or treat, o como les decía aquí en México, dicen dulce o travesura, ¿no? Y pasan los niños y pasan con sus canastitas, que son también calaveras, que son calabazas, monstruos, no sé lo que tengan, ¿no? Sus estos, donde vayan a ir echando sus dulces, donde la gente muy inocentemente le da dulces y claro que a los niños les atrae esta costumbre porque ellos al principio solo es eso, ¿no? Solo van, salen y piden sus dulces y eso es divertido. ¿Y qué tiene de malo? Bueno, lo malo es que con esa costumbre, con ese hábito, tú estás fomentando una costumbre celta en tu hijo, en tu pequeñito. Al momento que tú pones una ofrenda a los muertos en tu casa o que participas en una, ya sea en donde te desempeñas en tu trabajo, en tu escuela o en la escuela de tus hijos, con tal de que no los rechacen, con tal de que no te rechacen a ti o no le den una mala calificación a tus hijos, los estás indirectamente induciendo a una costumbre satánica, a una costumbre de origen celta. Y bueno, vamos a continuar, pues, ¿qué está haciendo estas costumbres? La verdad es que Satanás es muy astuto. Ayer estaba escuchando un video acerca de cómo muchos satanistas que manejan la televisión, el internet, la música, al propósito y voluntariamente están metiendo todas estas costumbres satánicas en sus mensajes para inducir a nuestros hijos, a nuestros niños, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, no sé qué tengas, y los están queriendo introducir para que ellos vayan aceptando desde pequeños hábitos satánicos. ¿Tú te has preguntado por qué hoy en día hay cosas que antes eran inmencionables, inimaginables de ver y que hoy en día es algo natural? Pues porque nos hemos hecho tolerantes al pecado, tolerantes a la maldad. Antes era inimaginable, por ejemplo, que una mujer usara un descote. Ahora es algo natural, porque poco a poco, a través de los programas de televisión, de las telenovelas XX, nos fueron introduciendo y en los niños en las caricaturas. Ahora tú dime, en el mes de octubre, todo, no, yo de verdad ni en octubre, ni en enero, ni en diciembre, ni prácticamente la televisión se mantiene apagada en cuanto a caricaturas, ¿eh? Un día, el nieto se despertó y dije, híjoles, para que me deje estudiar, se despertó muy temprano, dije, le voy a poner una caricatura. Tenía de verdad mucho tiempo que yo no prendía la tele para ver una caricatura. Pero dije, bueno, le voy a poner una caricatura en la televisión para que me deje estudiar. Y ya, entonces le estaba buscando algo en la televisión. De verdad que no le encontré nada, porque en un programa estaban hablando de hechicería, en otro programa estaban hablando de ocultismo, de que había espíritus y fantasmas y un niño hablaba con un fantasma, y en otro canal estaban hablando de homosexualismo. Y así en otra caricatura que supuestamente de superhéroes, un amuleto poseía a los muñecos estos. De plano, no me tardé y apagué la televisión porque no hay ninguna opción en la televisión. Pues es que Satanás está bombardeando sin piedad a nuestros hijos. Y ustedes
pueden ver que todo, incluso ya ven que con la venta de los catálogos, todo, incluso la venta de los catálogos, habla del Halloween. Y hacen historias, películas, caricaturas, libros, todo para promover este mundo del ocultismo y del satanismo a nuestros hijos. Tal está la serie de Harry Potter, que hasta está en libros, ¿no? Enseñan a los niños a usar la brujería, la hechicería, y lo peor del caso es que nuestros hijos están viendo eso. Y lo peor de lo peor es que con el permiso nuestro. Bueno, el Día de Muertos y el Halloween es algo que hasta en las propias escuelas se les inculca. No les puedes hablar de la palabra de Dios. Ah, no, ¿por qué? Porque la escuela es laica, ¿verdad? Pero ellos sí pueden enseñar a tus hijos a tener una costumbre satánica, a una costumbre celta en cuanto al Día de Muertos y al Halloween. Y hay de ti, ¿no? Porque lo pueden reprobar y como no hay nada peor en el mundo que tu hijo repruebe, pues entonces cedes, ¿no? ¿No? Porque de verdad, es una tragedia que tu hijo repruebe, ¿verdad? Y entonces uno termina cediendo. Y la verdad es que Satanás aprovecha el descuido de los padres para hacer participar a los hijos en costumbres satánicas. Bueno, fíjate que quiero mencionarte, ya algunas que han tomado este estudio saben que hay muchísimas fechas en cuanto al satanismo. A mí no me gusta hablar de todas esas fechas. De hecho, mientras te voy comentando, que ahí te voy a poner la diapositiva para que le eches un vistazo. Pero estas fechas, uno puede decir, bueno, es que todo depende del punto de vista para con que lo ves, ¿no? O sea, tú puedes hacerlo sin meterte en nada, en nada oculto, sin meterte, nada más sales y acompañas a tu hijo a pedir calaverita. Ay, pues no tiene nada de malo que lo disfraces, pues no lo metes en eso. O todo depende del punto de vista con que lo veas, o las caricaturas que te decía. No, bueno, pues que vea tal caricatura, se trata del Halloween, del Día de Muertos, no importa, no importa, pues es la caricatura que siempre ve, o sea, no pasa nada, pues ni modo que se cierre este mundo. Claro que no, pero tú también no te debes de cerrar a que, o más bien no debes de saber, perdón, debes de saber que Satanás no descansa, ¿eh? Uno se descuida, él no se descuida porque él sabe muy bien y tiene una misión en específico. Y él sabe muy bien por dónde llegarnos y sabe muy bien qué es lo que quiere. ¿Y qué pasa si desde niño adoctrina a alguien? ¿Qué pasa si desde niño ese niño se va acostumbrando a la hechicería, a la brujería, al Halloween, al homosexualismo, al aborto, ¿no? A la anarquía, porque todo eso es lo que te venden los programas de televisión. ¿Qué pasa si se acostumbra a que sí pueden venir los muertos, ¿no? Sí pueden comer su ofrenda. ¿Qué pasa? Pues cuando sea una persona grande, va a aceptar todo esto como normal, que es lo que estamos viendo hoy en día. Todas estas cosas que hoy en día son normales fueron cosas que los padres de antes descuidaron y no atendieron. Bueno, pues si prestaste atención a esta lista que te dejé ahí, que te dije, no la quiero, decir punto por punto. Este, fíjate que los días importantes son del 31, primero y 2 al 9 de noviembre, ¿no? Así que no es cualquier fecha. Este Papa Gregorio IV bien que sabía lo que hacía al acomodar el Día de Muertos en la fecha 1 y 2 de noviembre, para evitar que se confundiera con el 31 de octubre, ¿no? Pero en realidad no. Es que la fiesta satánica sigue, ¿no? La fiesta sigue. Y la verdad es que tienen muchas más fechas para ellos importantes. Pero bueno, no voy a hablar más del asunto. Pues bueno,
cuidado, cuidado con el Halloween, cuidado con el Día de Muertos. No son fechas inofensivas. Y bueno, ya hablamos bastante de esto. Ahora vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a traer luz a nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca del Halloween, del Día de Muertos? Que esto es lo más importante que esas fechas y que esas costumbres, es que nosotros seamos protegidos con la verdad. Ya ven que siempre les hemos puesto este ejemplo. ¿Cómo de identificar un billete falso? Pues conociendo a los auténticos, porque, por ejemplo, a mí si me llega un billete falso de a 1000, ni me voy a dar cuenta, porque es muy difícil que te llegue un billete auténtico de 1000, ¿verdad? Pero si nos llega uno de 100 falso, pues es más fácil que lo identificamos, porque como es más común que traigamos un billete de 100 pesos, pues cuando nos llega uno falso, ya estamos tan habituados a tomar un billete así no auténtico que no, 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 espérate, no me vayas a engañar, porque este es falso. Pues lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando tú estás habituada a tener siempre la verdad en tu vida, la palabra de Dios, cuando alguien llega con una doctrina falsa, con una costumbre disfrazada de diversión, tú te das cuenta, no, 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 no. Aquí no hay verdad, aquí hay mentira. Y esto no lo voy a aceptar. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y algo que quiero que entendamos es que para Dios es importante tu corazón y tu corazón no puede tener permiso de tener de todo en él. Debes de vaciarlo de las cosas mundanas, debes de quitar toda esa clase de costumbres abominables a Dios, que Dios reprueba claramente en su palabra, y mantenerte en santidad. Dice la palabra de Dios: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver, verdad número 1. Los muertos no regresan ni andan penando, porque no les es permitido. Esta es una verdad. No hay por qué poner ofrenda en tu casa, porque los muertos nunca regresan. Pues fíjate que dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y ustedes, esto está en Hebreos 9:27, y ustedes también pueden leer Lucas 16:26. Les pongo ahí las referencias. Y el día de mañana, si Dios nos permite, nos da vida, vamos a ver otro tema más. Por eso les decía, dos días destinados a aprender las verdades bíblicas acerca de estas costumbres paganas. Y vamos a hablar cómo alguien se atrevió a hablar con un muerto y qué fue lo que pasó. Es una historia basada en la Biblia, y vamos a ver qué fue lo que pasó. Y bueno, este versículo que dice: y de la manera que está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio, este versículo nos habla que no existe el purgatorio. Ustedes busquen en toda la Biblia la palabra purgatorio, o algo que nos hable acerca del purgatorio, este lugar intermedio donde llegan las almas que medio pecaron y donde están purgando sus penas. No existe. Porque la palabra de Dios dice que los muertos mueren una sola vez y después el juicio. También esto habla en contra de la reencarnación, que si no aprendiste la lección, vas a reencarnar en perro, en mosca, en caballo o en otra persona. Esa gente que dicen: es que yo en mi vida antigua fui Cleopatra, o no sé qué otro personaje, ¿no? Fue el emperador romano, ¿no? Y de X. Hay historias que se avientan. Falso. Mentira. La palabra de Dios dice que está establecido para un ser humano morir una sola vez, y después de esto el juicio. Bueno, pues ¿qué dice la verdad número 2? Que los que practican tales cosas, tales costumbres, son hijos de Satanás. Fíjate que un engaño de Satanás es hacer creer que todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que solamente son hijos de Dios aquellos que por fe reciben el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Y todo el Evangelio de Juan nos habla del privilegio de ser hijos de Dios. Y precisamente es el Evangelio de Juan el que nos aclara que hay hijos del diablo. Y cuando leemos ahí en Juan 8:44 que dice, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. No todos son hijos de Dios, hay hijos del diablo. Y recuerda que el hijo se parece a su papá. ¿A quién te pareces tú? ¿Qué costumbres haces tú? Entonces, eso va a definir, ¿no? ¿De quién eres hijo? Si eres de Dios, las cosas de Dios harás. Pero si las cosas de Dios no haces, por lo tanto estás haciendo las cosas del diablo, e hijo del diablo serías. Ahí la otra referencia es primera de Juan 1:6. Punto o verdad número 3. Nada en la naturaleza debe de ser adorado. Dice la palabra de Dios, ahí en Romanos capítulo 1, versículo 22 al 25, dice, y pretendiendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Bueno, no lo leí todo. Ustedes lo leen todo, del 22 al 25. Pero, ¿por qué les decía este punto? Verdad número 3. Nada en la naturaleza debe ser adorado, porque una costumbre de los druidas era adorar a los árboles, ¿eh? Y ahorita hay gente que supuestamente protege el planeta, pero que realmente lo que hace es una verdadera adoración al planeta, ¿no? La llaman la madre naturaleza. ¿Cuál madre naturaleza? Es la naturaleza que Dios creó, es creación, no madre naturaleza. Tengamos cuidado también cómo mencionamos o cómo llamamos las cosas. Solo tenemos un Padre si es que eres hija de Dios. Solo hay un Padre y nuestro Padre está allá arriba en los cielos. Su nombre es Jehová. ¿Se acuerdan? Gris nos enseñó este tema. Jehová, Yahweh en otro idioma, ¿no? Nuestro Señor, Padre, Dios Todopoderoso, eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, toda esta serie que nos enseñó Gris, ese es nuestro Padre, ese es nuestro Padre Celestial. No hay que madre naturaleza ni nada de eso. Y dice que pretendiendo ser sabios, la gente se hace necia porque prefiere darle culto a otra persona, como este caso del jovencito que ya hicieron santo. Aborrecible este caso, aborrecible. Que le dan culto a otra persona, que le dan culto a los animales, que le dan culto a la naturaleza. No, esto no, no debe de ser así porque nada en la naturaleza debe de ser adorado. Verdad número 4. Las ofrendas son para demonios y no para sus muertos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, dice. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden tomar la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Y luego vamos ahí que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Cuando ponen ofrenda en las escuelas, en tu trabajo, hermana, recuerda que eso no te edifica y que no puedes ser participante con Dios y al mismo tiempo con esta costumbre que ya vimos, que es totalmente 100% satánica. No es inofensiva, no es una tradición inofensiva, como lo dijimos en el título. No es una tradición inofensiva, es vivir en esa tibieza espiritual. Eso provocaría que tú dijeras que eres hija de Dios y que al mismo tiempo estés permitiendo que tus hijos participen en el Halloween, en el Día de Muertos, o tú misma lo estés haciendo.
Y la palabra de Dios dice que Él lo tibio lo vomita. Y porque la verdad es, causa náuseas una vida doble. Y al Señor eso es lo que le causa. Dice, ojalá fueras frío, fueras caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré. O sea, defínete, ¿eres de Dios o eres del diablo? Pero eso de que hagas unas costumbres que de repente oras, de repente lees la Biblia y de repente estás participando ahí en el Halloween, en el Día de Muertos. Y bueno, porque estamos hablando de eso, pero quién sabe en qué otras cosas más, ¿no? Bueno, esto lo dice en Primera de Corintios 10, 20 al 23 y lean también Apocalipsis 9, 20. Dice también la verdad número 5. Estas son prácticas abominables para Dios. ¿Qué prácticas? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ahí en Deuteronomio 18, 10 al 12. Dice así. No se ha hallado en ti. ¿En qué está diciendo? O sea, en ti, que no, yo no encuentro en ti, en tu familia, en tu pueblo, quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. O sea, quien ofrezca a sus hijos a estas costumbres, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Eso se lo dijo nuestro Señor al pueblo de Israel cuando les iba a dar la tierra prometida, porque les dijo que esos pueblos era lo que hacían. Todos estos tipos de costumbres satánicas. Y el Señor dijo, no, tú no vas a ser así. Es cierto que vives en un mundo así, pero tú no vas a ser así. Vamos ahí, bueno, también ahí vean lo que dice Levítico 19, 31, 26 y 27. Bueno, verdad número 6. Las tinieblas se disfrazan de luz. Ten cuidado porque lo peligroso se disfraza de diversión. Y dice la palabra de Dios, y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mira, dicen que no puede uno vivir espantado, pero tampoco puedes vivir ciega a la realidad. Em, los satanistas están infiltrados en muchos lugares, así como te digo que están infiltrados en estas grandes empresas de Disney, decía yo, hasta el Discovery Kids, que antes me gustaba porque tenía ahí unos programas educativos ahorita, pero para nada, este, em, está metido en las telenovelas, está metido en las caricaturas, en la música, en los videojuegos, en el internet. También hay gente, ministros del mal, ministros de las tinieblas, están infiltrados hasta en las iglesias. Y hablo de toda clase de denominación, dígase evangélicos, dígase católicos, dígase, no sé, muchas más, ¿no? Pero hablo eh, también de los católicos porque es la religión más común. Hablo de los evangélicos porque se nos identifica, ¿no? Como los que llevamos la doctrina, pero están infiltrados en todas partes y vas a encontrar falsos profetas, falsos maestros que van a querer enseñar sus, sus costumbres diabólicas a los que no están listos para identificar lo que es falso, porque no conocen la verdad. Y no te sorprendas, porque el mismo Satanás se disfraza. Entonces este papa del que les hablé era un ministro del diablo, que infiltró sus costumbres que hasta hoy en día se hacen. Es más, con toda libertad y sin miedo a nada, les digo que el Papa Francisco, el cual está ahorita, es un ministro del diablo.
el cual ha permitido, como se los comenté la vez pasada, ha permitido el matrimonio gay. Es un ministro del diablo que está, ¿y cómo lo disfrazó? Ay, porque Dios es amor, ellos también tienen permiso y todo. Y la gente dice, ay, qué bonito, qué papá tan amoroso. Es un ministro del diablo, que lo único que hizo fue aligerar las conciencias de muchos. Y que claro que esto va a tener una consecuencia fatal en la vida de muchas personas. Bueno, vamos a continuar. Verdad número 7. Dios quiere que no aprendamos sus costumbres. Así ha dicho Jehová. No aprendan el camino de las naciones, ni tengan temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman, porque las costumbres del pueblo son vanidad. Y dice Efesios, bueno, eso fue en Jeremías 10, 2 y 3. Y en Efesios 5, 7 dice, no sean pues participantes con ellos. No, o sea, no participes, no porque te hagan el feo, no porque reprueben a tus hijos, no porque qué vayan a decir, porque te vayan a decir que eres una cortada o no importa, la palabra de Dios dice, no lo hagas, no tengas temor, no lo hagas, no participes de esto. Es mejor temer a Dios que temer a el rechazo, que temer a a la reprobada de tu hijo, que o sea, ¿de verdad es tan grave que repruebe? Porque a veces le damos demasiada importancia a lo que no tiene importancia. Es mejor que tu hijo esté en el reino de los cielos a que pase con puro 10, ¿no? Que luego ni pasan con 10 porque aparte de esto ni se aplican en las demás materias, ¿no? Punto número 8. Nosotros somos luz y no tinieblas, dice la palabra de Dios. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbra su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No necesitas prender una veladora. La luz es de Cristo y Dios ha puesto la luz en ti. Pero si tú mueres sin la luz de Cristo, aunque te prendan todas las veladoras del mundo, si el familiar al que se le pone la ofrenda fue siempre desobediente a la palabra de Dios y nunca quiso recibir al Señor en su corazón, pues mira, aunque le prendas la mayor fogata, le hagas un incendio, nunca va a llegar al cielo. Nunca. Porque el camino, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y no puso, y nadie llega al Padre si no le prenden una veladora, ¿no? Bueno, ahí lean Mateo 5, 14 al 16, que fue el que leímos, y también lean Primera de Juan 1 al 5 al 7, Segunda de Corintios 6, 14 al 18 y Santiago 4, 4. Verdad número 9. La maldad será condenada. Dice la palabra de Dios, en cuanto ustedes lleguen acá, hijos de la hechicería, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿no son ustedes hijos rebeldes? Generación mentirosa que arden en lujuria, entre encinas, debajo de cualquier árbol frondoso, y sacrifican, los hijos en los valles, debajo de los peñascos. ¿No habré de castigar estas cosas? Que te liberen tus ídolos cuando clames. Bueno, ahí parafraseo, no leí todo. Ustedes lean todo lo que es Isaías 57 del 3 al 13. Pero aquí el Señor está condenando fuertemente a los que practican la hechicería, a los que practican la idolatría, a los que hablan con los muertos, a los que hacen también lujuria. Porque esto de la hechicería, la idolatría, tiene mucho que ver con la lujuria, ¿eh? Esta gente, los satánicos, le dan rienda suelta a su sexualidad, ¿eh? Por eso tanta urgencia de que haya homosexuales. Porque tú haces de todo, no solo el homosexualismo, el bestialismo y la pedofilia, de todo, de todo. Eso es lo que quieren inculcarnos y quieren hacernos creer que es normal, pero no es normal. El Señor lo aborrece. Lean también Jeremías 9:9. Verdad número 10. No podemos participar de esto sin tener consecuencias. O sea, ¿tú crees que es inofensivo dejar que tu hijo participe del Halloween y del Día de Muertos? Aquí como un paréntesis quiero comentarte que algunos niños, algunas jovencitas han desaparecido en estas fechas porque sus padres les permiten salir a pedir calaverita
Y los satánicos, les digo, ellos están activos, activos. Es día de fiesta para ellos y hay que sacrificar vidas humanas. Y lo siguen haciendo. Y desaparecen muchísimas personas y más en estas fechas. Yo sé que siempre desaparecen porque la maldad está activa, pero chécalo, en estas fechas desaparecen más. Y tienen que ser sacrificados para sus dioses, ¿verdad? Para su Dios, el Señor de las tinieblas, el Señor de los muertos. Y bueno, también otra cosa que quiero comentarte es que también se sabe de casos de niños que han sido poseídos porque se les permitió a estas costumbres satánicas entrar a sus hogares. Es una entrada para que todo este espíritus malignos, espíritus satánicos, entren a tu hogar y entren en el corazón de tu hijo. Ten cuidado. Dice, ¿pondrá el hombre fuego en su seno sin que ardan sus vestiduras? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que se quemen sus pies? Eso nos dice Proverbios 6, 26 y 27. Lean también 1 Corintios 10, 12. Y verdad número 11. Ya no se preocupen, esta es la última verdad. Dice, que un hijo de Dios celebre el Halloween es una necedad. Es una necedad. O sea, ya con todo lo que hemos explicado, yo sé que es un corto estudio. Me quise apurar para no tardarme mucho, pero creo que sí me tardé. Este, pero, pero ya con esto que sabes y que tú digas, ay, no pasa nada. Ah, bueno, ya. Ya se cayó en el punto de la necedad y no hay forma de que se entienda. Dice aquí la palabra de Dios, porque en otro tiempo eran tinieblas. Ustedes antes de conocer a Cristo andaban en tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, ya te dije que el Halloween y el Día de Muertos es totalmente una obra de las tinieblas, es totalmente una costumbre satánica. La palabra de Dios dice, no participes, sino más bien repréndelas. Es lo que estoy haciendo ahorita. Al decirlo, estoy haciendo esto. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en lo secreto. Por eso te decía, no quiero ni hablar del calendario. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. O sea, por eso hablamos ahorita la verdad traída a la luz. Las 11 verdades bíblicas que nos hablan acerca del Halloween. Hay más, hermanas, pero pues me tardaría más, ¿verdad? Pero yo creo que con estas son suficientes. Dice la palabra de Dios, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Si sigues celebrando el Halloween, el Día de Muertos, estás dormida. Pero mira, la palabra de Dios te dice, despierta, despierta, te están ganando con tus hijos, te están ganando en tu hogar, estás dejando entrar prácticas satánicas a tu hogar, despierta y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Despierta, fíjate qué ven en la tele. Despierta, fíjate qué hay en el internet, qué música escuchan. Despierta. No te quedes dormida, hermana. Despierta porque Satanás te gana terreno. Pero si tú tienes la luz de Cristo, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y en Cristo somos más que vencedores. Y la victoria la tenemos ya ganada porque la batalla ya la ganó el Señor. La guerra. Ya. Esta es una historia que ya sabemos el final. Pero tú de qué lado estás, ¿del lado de los vencedores o del lado de los perdedores? Efesios 5, 8 al 17. Sonó así como que de esos de la doctrina de la prosperidad, pero no estoy hablando de eso. Los vencedores somos los que hemos creído en el Señor Jesucristo y que perseveraremos hasta el fin y que llegaremos a ese día glorioso cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. De eso les estoy hablando. Y los perdedores son aquellos que nunca quisieron reconocer a Cristo
o tal vez aquellos que dijeron, Señor, Señor, y nunca obedecieron. Bueno, pues fíjate que nosotros no celebramos la muerte, nosotros celebramos la vida, porque Cristo es la vida y nos ha dado vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz. Por eso les puse la cruz, no como un ídolo, porque recuerden que nosotros no tenemos ídolos, pero sí se las puse porque ahí está la victoria, porque en la cruz, perdón, Cristo triunfó sobre todas estas huestes de maldad, sobre todo pecado, sobre la misma muerte. Cristo venció la muerte, entonces, ¿por qué celebrar la muerte? No celebramos el Día de Muertos, nosotros celebramos la vida eterna y no nomás un día, sino con todos nuestros días, con toda nuestra fuerza, porque ¿sabes qué? Cristo resucitó y eso es motivo de nuestra fiesta, que Cristo vive, no tenemos un Dios muerto, no es el Señor de los muertos, nuestro Dios es un Dios vivo. Acuérdate que Él lo dijo, es Dios, Dios de vivos, por eso hablaba de Abraham. Porque Abraham, que murió creyendo en la promesa, él tiene vida eterna. Acuérdate que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con nuestros hijos? Se los leo rápidamente. Enséñales a no participar en ninguna tradición de Halloween ni en Día de Muertos, incluyendo la escuela. De verdad, hermana, no pasa nada si le sacan 5. Explícales por qué no debemos celebrar estas fechas, también es algo importante. Ora por ellos y con ellos, enséñales a orar, léeles la palabra de Dios, recuérdale los principios bíblicos, acuérdate que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es una promesa, una esperanza que he visto cumplida en uno de mis hijos, me falta otro, pero instruida está, falta que vuelva. Y sé que la palabra de Dios es fiel y verdadera, dice, no busques alternativas, recuerda que eres frío o eres caliente, porque lo tibio será vomitado. Mantente alerta, pues la batalla es espiritual, y preparemos a nuestros hijos para esta batalla espiritual. ¿Cómo? Con la armadura de Dios. Asegúrate que tus hijos tengan convicciones, y entonces a ellos les será más fácil estar firmes, y más ahorita con todo esto de la ideología de género, los están bombardeando. Ahora ellos pueden decidir si son hombres y mujeres. Ten cuidado, dales convicciones. Confía en Dios, pues no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Confía en Dios, hermana. Y no tengas miedo, este tema no es para que tengas miedo. ¿Sabes qué? Que la palabra de Dios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor le ganó. El Señor vino a vencer el pecado y a la muerte. Y dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya hemos vencido, hermanas. ¿Y cuál es? Recuerda que lo vimos en toda una serie. ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra fe. La fe en el Señor Jesucristo es tu victoria, es tu ganancia. Y dice la palabra de Dios que si tuvieras fe como un granito de mostaza chiquitito, chiquitito, tú le dirías a ese monte, arráncate y arrójate al mar. Y el monte lo haría. Así que deja que el Señor obre en esa fe. No importa cuánto tiempo tengas conociendo al Señor. El Señor te dará valor, te dará valentía, te dará fuerzas, te dará convicciones, te dará sabiduría. Lo que necesitas es disponer tu corazón y poner tu fe en Él. Que Dios te bendiga, hermana.